Buenos días, niños. Nuestra lección del día de hoy viene del libro de Hechos, capítulo 9, y habla de la conversión de Pablo. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver. Comenzamos recordando qué pasó con la vida de Esteban, uno de los seguidores de Cristo, uno de los primeros diáconos de la iglesia. ¿Se acuerdan que cuando él murió, todos estaban tirando sus casacas, su ropa, a los pies de un hombre que se llamaba Saulo? Y ese Saulo, vamos a ver qué pasa con él hoy día. Pero debemos entender que Dios nos llama a servirle fiel, a pesar de las circunstancias. Vimos a Esteban amenazado, apedreado por hablar de Cristo, pero tenemos que hablar de Cristo y Dios nos llama a servirle fiel y vamos a ver el llamado de Dios en la vida de alguien hoy. Pero antes de hacer eso, vamos a cantar una nueva canción que se llama Gracias Dios. Y es muy cortito, muy fácil de cantar, muy fácil de aprender. Dice, gracias Dios. ¿Y por qué cosas le vamos a agradecer? Por la salvación. Gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti. Y así se canta. Gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti. Entonces, vamos a agradecer a Dios por la salvación, por su gran perdón y por darnos la vida eterna. Otra vez, un poquito más rápido. Gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti. Y podemos agradecer a Dios siempre por la salvación que podemos tener en Cristo. Entonces ahorita quiero agradecer a Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por los niños que están escuchando tu mensaje hoy. Te pedimos, Señor, que puedes bendecir el estudio de tu palabra. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos la vida eterna a los que hemos creído en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y si tú no puedes decir gracias a Dios porque no has recibido la salvación que Él se ofrece, que hoy sea el día en que tú te arrepientes de tus pecados y pides el perdón que solo Dios te puede dar. Bueno, después de la muerte de Esteban, los cristianos en Jerusalén estaban sufriendo tanto que muchos huyeron a otros lugares para encontrar un nuevo lugar donde vivir y servir al Señor. Y algunos se fueron al norte, a la ciudad de Damasco. Entonces, Saulo se fue al sumo sacerdote y pidió cartas a las sinagogas de Damasco, como un tipo de permiso para poder entrar y buscar a los que siguieran este camino, decían. Este camino. ¿Qué camino? El camino de Cristo. Y así dijeron de los cristianos, los seguidores de este camino. Y sabemos que la Biblia nos dice en Juan 14:6 que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el camino de la cual hablaban era el camino al cielo a través de Jesús. Entonces, Saulo viajó a Damasco. De Jerusalén ves abajo, Jerusalén, subiendo a Damasco.
Y dice que la Biblia que él todo ese tiempo está respirando amenazas y muerte a los cristianos y está con ese fervor de captar a estos de este camino. Y en su camino, cuando se acercó a la ciudad, repentinamente vio una luz tan brillante que le hizo caer al piso y escuchó una voz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿Quién eres, Señor? Y la voz dice: soy Jesús, a quien persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad y yo te diré lo que debes hacer. Y ahí vamos a cantar otra vez la canción, dando gracias al Señor por la salvación, porque en ese día llegó la salvación a Saulo. Él tuvo un encuentro con Jesús, escuchó la voz del Señor y él le dijo: anda a la ciudad, tengo algo para ti, una misión. Entonces cantemos, 1, 2, 3. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Dios, por tu gran perdón. Gracias, Dios, por darme a mí la vida eterna. Oh, gloria a ti. Dios nos llama a servirle fiel, y Dios estaba llamando a Saulo en ese momento. Y los hombres que estaban viajando con él estaban atónitos. Habían escuchado un sonido, pero no veía a nadie. Entonces, cuando Saulo se levanta, no puede ver. Abre sus ojos y no ve nada. Entonces, ellos le tienen que guiar por la mano hasta llegar a Damasco. Y ahí le dejaron. Y él pasó 3 días ahí, ciego, sin comer, sin beber, esperando. Y en Damasco había un discípulo que se llamaba Ananías. Y Dios habló a Ananías a través de una visión y le llama: Ananías. Y Ananías responde a Dios: heme aquí, Señor, ¿no? ¿Qué quiere de mí? Y Dios le dice: anda a la casa de un señor, ahí vas a encontrar en la calle que se llama derecha, y busca a un hombre que se llama Saulo. Él está ahí orando y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías llegando a él, poniéndole las manos para recobrar su vista. Y Ananías tiene una opción ahorita de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Él sabía quién era Saulo, pero Dios nos llama a servirle fiel. Entonces, Ananías dice: pero Señor, este hombre ha hecho daño a tu santo pueblo en Jerusalén y ha venido aquí con la autoridad del sumo sacerdote para arrestar a todos los que claman a tu nombre, a todos los que son de este camino. Pero Dios le dice a Ananías: anda, yo he escogido a Saulo a proclamar mi nombre, no solamente a los judíos, pero también a los gentiles, los que no son judíos, y a sus reyes. Y yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces, Ananías en ese momento decide, ¿no? Dios nos llama a servirle fiel, Dios me estoy llamando a hacer esto para él, entonces voy en búsqueda de ese hombre Saulo. Y cuando llega a la casa y pone sus manos encima de él y dice: hermano Saulo, Jesús, quien ha aparecido a ti en el camino a Damasco, me ha enviado para que tú puedas ver otra vez y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que lo que estaba tapando sus ojos le cayeran de los ojos como escamas y él podía ver. Entonces Saulo, en ese encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, ¿no? Creó en el Señor, recibió a Cristo como su Salvador, y recibe al Espíritu Santo y se levanta y va con Ananías y es bautizado, como todos los demás creyentes que habían estado en Jerusalén. Y después de comer, recobró sus fuerzas, porque había estado 3 días sin comer, sin beber.
Y pasó muchos días, varios días ahí con los discípulos en Damasco, las mismas personas que había venido a buscar para meterlos en la cárcel, ahora está regocijando con ellos. Y él también, ¿no? Comienza a predicar en las sinagogas, porque él era alguien que había estudiado la palabra, sabía mucho de la palabra de Dios, y cuando le invitaron a hablar en la sinagoga, ahora, en vez de denunciar a los cristianos, comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Había recibido un llamado de Dios. Y vamos a cantar la canción otra vez porque debemos estar rebosando con gozo a ver ese cambio en la vida de Saulo. 1, 2, 3. Gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí la vida eterna, oh gloria a ti. ¡Wow! Dios nos llama a servirle fiel. Y ese Saulo no tenía problema de levantarse y hablar de Cristo. Y los que escucharon estaban atónitos y se preguntaron entre sí, ¿no es este el que causaba tanto problema a los cristianos en Jerusalén y había venido aquí para arrestar a nosotros? Y no podían entenderlo. Pero él explicaba poderosamente que Jesús sí es el Mesías. Y unos pocos días después los judíos que no estaban a favor de predicar de Cristo estaban buscando ya matar a Saulo. Y Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No, repetimos otra vez, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él demostraba que Jesús era el Cristo. Y obviamente a predicar había personas que se convirtieron a Jesús. Y los líderes religiosos que querían matar a Saulo seguían mirando a la puerta, buscando oportunidad para matarlo, pero él aprendió, se dio cuenta, se enteró de sus planes y los discípulos le ayudaron una noche a bajar en una canasta por la pared y para escaparse de Damasco. Entonces él regresó a Jerusalén y ahí quería juntarse con los discípulos para predicar de Cristo. Él está animado para cumplir ese llamado de Dios en su vida, pero ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Sabían su testimonio de antes y cómo era y no creyeran que realmente era un discípulo de Cristo. Quizás está engañándonos, pensaron. Pero Bernabé dio un buen testimonio de Saulo, que ahora era un cristiano que había recibido a Jesús como su Salvador, que había predicado en todo Damasco que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces los apóstoles le dieron la bienvenida a Saulo y comienza a hablar en Jerusalén. Pero Dios nos llama a servirle fiel. Y a veces eso no nos va bien, a veces trae problemas, pero tenemos que obedecer al llamado de Dios. Entonces él cuando comienza a hablar con los judíos que habían comenzado a usar las costumbres de los griegos y cosas así, ellos también procuraban matarle. Y para proteger a Saulo tenían que enviarlo, ¿no?, por Cesarea a la ciudad de Tarso, de donde era él, y su nombre judío era Saulo, pero su nombre romano era Pablo. Entonces por eso vemos la conversión de Pablo, que él recibió a Jesús. Y de ahí las iglesias en Judea, Galilea, Samaria tenían paz y andaron en el temor del Señor y crecieron fortalecidos por el Espíritu Santo. Y Dios nos llama a servirle fiel. Podemos cantar gracias a Dios por su salvación, por su gran perdón, por darnos la vida eterna. Y con eso terminamos. Gracias Dios por la salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí la vida eterna, oh gloria a ti. Entonces, niños, adelante con valor.